Bienvenidos a todos. Espero que hoy Dios nos hable. Hoy el texto que... Ay, perdón, sí. No le tengo encendido. Gracias. Sabía yo que me faltaba algo. Pero no enciende, ¿eh? Ah, ya. Qué torpe. Bueno, decía que espero que Dios nos hable hoy a todos nosotros a través de este texto de la palabra de Dios. Hoy el texto es más llevadero que el del otro día. ¿Recuerdan el del domingo pasado, el texto, verdad, que era un poco lioso? Hablaba de la genealogía de Jesús y entonces había muchos nombres que ni siquiera muchas veces podíamos pronunciar. Pero hoy el texto es un poco más llevadero, como digo yo, y nos va a hablar de las dificultades que hay en la vida. Porque yo paso dificultades, no sé ustedes, paso dificultades y muchas veces muchas y otras veces muchas más, ¿no? Y entonces el título de hoy de este sermón es cómo enfrentar esas dificultades que pasamos. Porque todos o la mayoría tenemos problemas. Muchos de nosotros enfrentamos crisis en nuestro caminar día a día, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo respondemos ante un tiempo de problemas? Peligros o dificultades inesperadas en nuestra vida personal, porque muchas veces son cosas inesperadas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacemos cuando está en juego nuestra integridad de nuestras familias? ¿O cómo respondemos a un día de angustia, a un día de problemas? Los cristianos hoy en día vivimos presionados, pero a extremos inimaginables. Los cristianos, hablo, vivimos presionados, pero a extremos imaginables. Donde quiera que haya personas que se esfuerzan por servir y honrar a Dios, ¿verdad?, también hay luchas constantes. Las circunstancias adversas que tenemos con nuestra vida, enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, laborables y sociales, amenazan nuestra tranquilidad y pone delante de nosotros el desánimo y la desesperanza. Los cristianos no estamos asegurados, no tenemos un blindaje frente a los problemas, como muchas pueden pensar, ¿no? Decía el salmista en el Salmo 88:3, decía, porque mi vida está llena de problemas, decía el salmista, ¿no? Entonces quiero hoy leerle una historia, una parte de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que sin quererlo se vieron envueltos en un grave problema, nada más y nada menos que una guerra. Entonces vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 8 al 16. No, del 8 al 13. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y la leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escogeos, varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos,
el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Mirad, camino a la tierra de Israel, a la tierra prometida, Israel encontró un enemigo inesperado que se opuso a ellos en medio del desierto. Y dice la palabra de Dios que su nombre era Amalec. Los amalecitas eran una tribu nómada que merodeaban por el desierto del sur de Canaán. Descendían de Saúl, ¿verdad?, por la línea de Elifat. Dice, tengo aquí las referencias en la Biblia, pero dice que Amalec era uno de los muchos pueblos que habitaban en el desierto y que decidieron no permitir el paso a Israel por sus tierras, ¿no? Originalmente, así fue la primera contienda de Israel después de salir de Egipto. Israel, por supuesto, no estaban buscando guerra ni querían entrar en guerra. Israel habían salido de la esclavitud de Egipto y ellos iban camino de la tierra prometida, de la tierra que Dios les había dado. Los que menos querían eran entrar en guerra, ¿sabes? Pero los amalecitas pensaban, porque dice la historia que donde residían los amalecitas habían pozos de agua, y ellos, digo yo, que pensarían que a lo mejor les quieran quitar el agua, pero ni mucho menos. Primeramente, los israelitas no estaban preparados para una guerra, no eran guerreros, venían de hacer ladrillos, venían de trabajar para Egipto, ¿no? Entonces se apareció Amalec, y Amalec representa a un espíritu destructor que trae a nuestra vida, a la vida de nuestra familia y descendencia, conflictos, peleas, separación, enojo y como consecuencia nuestra destrucción. Amalec siempre quiere impedir nuestro avance hacia la conquista de los sueños y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Haciendo un símil de esta historia con nuestra vida, pues nos pasa igual. Nosotros, muchos, la mayoría, salimos de una vida de esclavitud, de nuestro Egipto. Cada uno, de alguna forma, de alguna manera, mucho o poco, todos tuvimos nuestro Egipto, nuestra esclavitud. Éramos esclavos de muchas cosas, unos más graves, otros menos graves, pero todos salimos de nuestro Egipto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que Dios nos prometió nuestra tierra prometida, nos prometió estar un día en su presencia, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese largo caminar, en ese largo paseo que tenemos que dar hasta que llegue ese día? Pues nos encontramos con muchos Amalec, muchos, quizás demasiados. Vuelvo a decir que allí donde una persona que ame a Dios, que quiera servir a Dios, siempre va a encontrar oposición, en la calle, en todos los sitios, ¿no? Como hijos de Dios que somos, en nuestro caminar cristiano enfrentaremos muchos obstáculos, ¿no? Problemas y dificultades que querrán alejarnos del propósito de Dios. Ese es el propósito de nuestro enemigo, del diablo, alejarnos de la presencia de Dios, ¿no? Debemos recordar que las aflicciones pueden ser consecuencia de dos cosas. La primera, de nuestros errores. Yo muchas veces, las aflicciones que vienen a mi vida, los problemas que vienen a mi vida es de mis errores, porque cometo muchos errores. Y gracias a Dios que Dios pues me tiene la mano, pero meto muchas veces la pata, ¿no? Pero también esas aflicciones vienen por nuestro caminar en justicia, por amar a Dios, por servir a Cristo, por hacer las cosas bien. Nos vienen nuestras aflicciones también, ¿no? Debemos recordar que las aflicciones vienen de eso, de nuestros errores y también de nuestro caminar en justicia. Pero es que ser cristianos, hermanos, no nos exime de problemas. No penséis
Yo recuerdo que esto es algo que aprendí en mis primeros días de cristiano. Me decían, mi idea era me hago cristiano porque yo veía a la gente más feliz, yo era una persona triste, una persona que no tenía ni ganas de vivir, y veía a la gente alegre y yo decía, nada, aquí te haces cristiano y a vivir, ¿no? Pero la Biblia, cuando me di cuenta de lo que decía la palabra de Dios, ya se me quitó esas ganas. Decía Pablo en el segundo libro de los Corintios, en el capítulo 4, versículos 8 y 10, decía, así que, aunque lleno de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Qué bien. ¿Cuánto sabía este Pablo? Entonces, como vemos, es inevitable que los cristianos estamos exentos de problemas, ¿no? Pero lo importante de todo esto, que Dios nos ha dejado este libro, nos ha dejado este libro, y en el texto de esta mañana, la palabra de Dios nos enseña unos principios importantes para tener victoria en medio de las dificultades. Así que, hermanos, si tú tienes algún problema, alguna dificultad en esta mañana, esto es para todos nosotros. Entonces, en el texto que hemos leído, lo primero que tenemos que ver es que la palabra de Dios dice que tenemos un enemigo, y esa es la realidad, tenemos un enemigo. Dice en el versículo 8, dice, entonces vino Amalek y peleó Israel en Refidim. O sea, que cuando se está hablando de pelea, hay un enemigo, y no tenemos que equivocarnos de enemigo, porque muchas veces nos equivocamos de enemigo. Mi enemigo no es mi hermano o el que tengo al lado, no, el enemigo es Satanás, el diablo, que busca la manera de hacernos daño, la manera de perjudicarnos. Al pueblo de Israel iba camino de su tierra prometida, y le salió allí a hacerle guerra. En este versículo vemos como antes de introducirse la tierra prometida, Israel tuvo que defenderse de su primer enemigo, ¿no? Pero antes de seguir, quiero contarles una anotación, porque aquí habla de un pueblo, de un sitio, de una aldea, Refidim. ¿Qué ocurrió en Refidim? Algo tuvo que ocurrir. Entonces, miramos un poco hacia atrás en el contexto anterior y vamos a ver lo que ocurrió en Refidim, porque es importante saber lo que ocurrió allí para nuestro bien. Capítulo 17 y versículo del 1 vamos a leer hasta el 7. Bueno, yo se lo resumo un poquillo para hacerlo muy, muy largo. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Ese sitio que hablábamos antes, donde tuvieron esa guerra contra Amalek. ¿Y qué pasó? Que acamparon en Refidim y un problema, no había agua. No tenían agua, y entonces ¿qué pasó? El pueblo de Israel empezó a protestar, ¿no? Empezó a protestar y Moisés ya se tuvo que enfadar el hombre y dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿No? ¿Por qué no? Y ellos, claro, tenían su motivo. Dice, ¿por qué nos habéis hecho subir de Egipto? Ya nos encontramos con este problema. Estamos en pleno desierto y no tenemos agua, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que a pesar a las quejas del pueblo de Israel, Dios les dio agua milagrosamente, ¿no? De la peña de Oreb. Dios les bendijo de una manera sobrenatural, Pese a esas circunstancias que con razón, ¿sabes? Ellos de pronto se vieron en el desierto sin agua y por lo menos allí estamos en esclavitud, pero teníamos que comer y que beber, pero Dios
les dio agua milagrosamente de la peña de Oreb, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque, ¿sabéis una cosa? Después, los cristianos, después de experiencias profundas o de bendiciones grandes en nuestra vida, ¿qué pasa? Que vienen fuertes ataques de parte del diablo. Y esto les pasó al pueblo de Israel. Ellos fueron bendecidos con el agua, fueron bendecidos con ese milagro sobrenatural y al poco tiempo la guerra. Y esto me recuerda mucho a lo que pasó el mismo Jesús. Recordáis que él, cuando fue bautizado, en Mateo capítulo 4, cuando él fue bautizado, dice que a continuación fue al desierto y allí, ¿qué pasó? Que fue tentado por el diablo, ¿no? Y entonces no nos debemos sorprender, hermanos, si al entregarse más a Dios, si al querer estar más cerca de Dios, si al querer hacer más cosas para Dios, vengan fuertes ataques del enemigo, del diablo. Siempre va a ocurrir esto, siempre, siempre. También hay que tener en cuenta, también, en este texto que hemos leído, que Refidim hubo al principio altercados contra Moisés, hubo muchas rencillas. Mirad, versículo 2 y 3, dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. En el versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y en el versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Jehová entre nosotros o no? Entonces, había rencillas, había comentarios, ¿no? Y donde hay rencillas, hermano, hay ataques de parte del diablo. Donde hay enojo entre el mismo pueblo, hay ataques del diablo. Y esa rencilla y esos enojos, ¿sabéis lo que nos pasa? Nos hace débiles, nos hacen inseguros y nos hacen vulnerables. Mirad, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 25. Pasamos, esto es un modo de introducción que quiero introduciros a lo que luego queremos explicar. Mirad, Deuteronomio, capítulo 25, del 17 al 19. Mirad, el libro de Deuteronomio es un recordatorio, se puede decir que es un diario que escribió Moisés de todas las enseñanzas que él había dado anteriormente, ¿no? ¿Para qué? Pero para los israelitas más jóvenes que supieran lo que había pasado antes. Y en el versículo 17 de este capítulo 25 dice, acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Mirad, dicen que el enemigo, el Amalek dice que atacaron la retaguardia. ¿Por qué? Porque la retaguardia iban todos los débiles, iban todos que estaban casados y trabajados. ¿Sabéis quién eran estos? Aquellos que se estaban quejando a Moisés, aquellos que había rencilla entre ellos, esos que decían, nos han sacado de Egipto y no tenemos paraguas. Pues esos son los que iban a la retaguardia. Y esos son los que el diablo está al acecho. Cuando estamos débiles, cuando no estamos centrados en la obra de Dios, cuando estamos pasando por alguna dificultad, cuando vemos cosas que no tenemos que ver, vamos a la retaguardia del pueblo de Dios. Y ahí es donde el diablo ataca. No ataca a los primeros, porque los primeros eran los guerreros. Los primeros iban los que iban a luchar. A esos el diablo no se mete con ellos. Se mete siempre con los débiles, con los vulnerables. Y eso nos viene a causa de nosotros mismos, nos viene a causa de nuestra imprudencia. Entonces, ¿qué pasa? Que estas rencillas, estas quejas,
esta falta de fe como tuvieron, porque al final ellos dijeron, ¿está Jehová con nosotros o no está? Esa falta de fe nos hace débiles, nos hace inseguros y nos hace vulnerables, y el diablo aprovecha estas circunstancias, hermanos. Dice Efesios, en el capítulo 4, versículos 27 y 29, dice, no deis lugar al diablo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Como hijos de Dios debemos estar conscientes de que tenemos muchos enemigos que vendrán a pelear con nosotros. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que es el que estamos poniendo. Por ejemplo, vemos en Éxodo 1 cómo el faraón sometió a Israel a la esclavitud para impedir su crecimiento como nación. También vemos en el libro de Jueces, en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de los Reyes, cómo el pueblo de Dios fueron atacados por diferentes naciones a lo largo de su historia hasta terminar en una deportación final. Después de la deportación, cuando los judíos regresaron a su nación, ¿qué pasó? Pues que vemos en los libros de Esdras, Nehemías y Zacarías las constantes oposiciones que tuvieron a intentar construir su nación. Y luego ya los evangelios, ahí vemos las constantes luchas que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Y ya como por último vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles a la iglesia primitiva ser perseguida, ¿verdad? De igual forma, cada uno de nosotros se verán en diferentes dificultades, enfermedades, problemas y luchas que nos van a venir. Entonces, la pregunta de esta mañana para todos nosotros, ¿qué actitud debemos tomar ante nuestros enemigos? Ante el diablo, porque es el enemigo a batir, ¿no? Nuestra primera actitud que nos enseña la palabra de Dios, volvemos al libro de Éxodo, capítulo 17, nuestra primera actitud ante la amenaza, oración y acción. Versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, dice, y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y pelearon contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Mirad, yo les explico esto porque yo sé que ustedes son personas muy inteligentes y que lo saben. Y hay algo que, si leen este versículo, hay un detalle, dice, y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué pintaba la vara de Dios allí? La vara de Dios, fijaros lo que hizo la vara de Dios, condujo a Israel de la salida de Egipto. Esta vara se tragó a unas serpientes y culebras del faraón, lo recordáis, ¿verdad? Esta vara golpeó las aguas del Nilo y todas las corrientes del río se transformaron en sangre. Esta vara se convirtió en un arma invencible contra la dureza del corazón del faraón y dividió en dos el Mar Rojo, abriendo un camino salvador en medio de las aguas. Y con esta vara abrió Moisés manantiales de fresca agua, como hemos visto, en pleno desierto. O sea que era una vara que tenía poder. ¿Y qué significaba esa vara? Pues esa vara era la presencia de Dios, era el poder de Dios manifestado en esa vara. ¿Y por qué les cuento esto? Sencillamente porque, entonces, ¿para qué envió Josué, por qué envió Moisés a Josué a pelear? Si con la vara, que había hecho tantos milagros y tantas cosas, ¿para qué quería la vara? ¿Para qué quería Josué pelear? ¿Sabéis qué pasa? Que Dios quiere nuestra participación. Dios quiere que nos involucremos en su obra. Dios quiere que salgamos de nuestro espacio de confort y demos un paso adelante en la obra de Dios. Dios nos ha llamado a grandes cosas, pero para ello debemos dar ese paso. Y Dios quería que esta gente participara en esa batalla, ¿verdad? Claro que él podía dar una voz y destruirlos, o simplemente decir a Aarón, a Moisés, levanta la vara, y Amalec desaparecido de una tormenta en el desierto y desapareció, pero él quería que participara el pueblo. Por eso
Decíamos al principio, esta primera actitud, oración y acción. Esta historia nos enseña que ante la amenaza de Amalek, Moisés y el pueblo de Israel se prepararon para resistir al enemigo. Y aquí vemos una combinación de dos cosas. La parte de la preparación humana, basada en las habilidades guerreras de Josué, y luego la búsqueda de Moisés del auxilio divino a través de la oración. A ver, hermanos, si bien es cierto, nuestra primera opción siempre debe ser de buscar a Dios en oración para pedir su auxilio. Pero al mismo tiempo debemos combinar nuestra oración con la acción, sabiendo que Él nos dará la sabiduría, la fortaleza y las habilidades y recursos necesarios para salir de nuestros problemas. Mirad, esto es muy fácil de entender, Siempre hemos puesto el mismo ejemplo y se pone siempre el mismo ejemplo. Una vez, en esta iglesia, no en este local, en otro local, nos vino un hermano que no tenía trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le dijimos, vale, vamos a hacerte un currículum, y vamos, y los tienes que presentar. Y vamos a orar para que Dios te guíe, te dé fuerzas, y te dé la seguridad de encontrar ese trabajo. Y claro, al cabo del tiempo viene y me dice, mire, estoy orando todos los días, la iglesia oraba, pero no hay nada que hacer. No hay forma de que me salga ningún trabajo. Y yo le dije, ¿cuántos currículums he entregado? No, estoy esperando a que Dios... No, hermanos, ¿sabes? Dios nos va a ayudar, Dios nos va a echar una mano, pero nosotros tenemos que ponernos en acción, ¿verdad? Dios nos ha prometido, a esta iglesia nos prometió darnos un ministerio para ayudar al necesitado, pero nosotros, ¿qué hemos tenido que hacer? Ponernos en marcha. Los alimentos no nos llegan ahí a la puerta de la iglesia así de la nada. Tenemos que ponernos en acción. Ahí hay un equipo de mujeres y de hombres que se ponen en acción cada mes, ¿no? Y oramos por ello, ¿o no oramos por ello? Sí. Pues mira, este comportamiento de orar y de acción, ¿no? Nos ilustra algo muy importante para nosotros. A veces pensamos que con la oración nos liberamos de nuestras responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Somos como este muchacho de la ilustración, ¿no? Que piensa que por orar solamente Dios le va a dar un trabajo, el mejor trabajo del mundo. Y claro que Dios lo puede hacer, pero Dios nos está llamando a ponernos en acción, nos está llamando a salir de nuestra zona de confort y a dar un paso más adelante. Porque orar sin actuar es hipocresía, ¿verdad? Fingir algo que no tenemos. Y a la vez actuar sin orar, pues es vanidad, ¿no? Vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y sus propias cualidades. Mirad, yo conozco a muchísimos creyentes que toman bastante tiempo para orar por la salvación de las almas, pero no han salido ni un día a la calle a dar un folleto y a hablar a la gente, Pero también conozco a muchos ministerios que se gastan fortunas y fortunas en dinero, en hacer grandes campañas, en hacer grandes manifestaciones, grandes conciertos, pero no existe la oración. Como si no existiera. Todo es jajajají, alzar los brazos, bailar, ¿no? Y no existe la oración. Y eso es solamente vanidad de vanidades, ¿no? Mirad, hay un pensamiento que puede revolucionar nuestro concepto de oración, ¿no? Necesitamos entender que entre Dios y nosotros formamos un gran equipo. En el equipo que formamos con Dios, nuestra responsabilidad es hacer lo que podamos hacer, lo que está en nuestras manos. Dios no espera de nosotros que hagamos algo que no podamos hacer, hermano, que no esté fuera de nuestras posibilidades. En cambio, la responsabilidad de Dios es hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Y permítame que les ponga un ejemplo de la Biblia. Juan capítulo 11.
aquí vemos la resurrección de Lázaro. Dice que Jesús, en Juan 11, a partir del versículo 38 al 44, aunque vamos a leer algunas cosas sueltas. Dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Y qué dijo Jesús? Quitad la piedra. Y muchos podríamos decir, pero Señor, ¿no tienes tu poder para quitar la piedra? ¿Por qué no quita la piedra Jesús? Jesús con una simple, así un gesto, podía haber quitado la piedra, ¿no? Pero sí que podía quitarla, claro, y la piedra había volado por los aires, pero no lo hizo para mostrar que el hombre también tiene que hacer su parte de la obra de Dios, que el hombre también tiene una responsabilidad. Por eso dijo, quitad la piedra, ¿no? Un poco más adelante, cuando la piedra fue quitada, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. En el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y en el 44 dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Otra vez, pero Jesús, ¿no eres tú capaz de decir que desaparezcan todas esas vendas, que desaparezcan todas esas ataduras, que desaparezcan todo eso y que salga bien Lázaro? Claro que lo podía hacer, pero ¿por qué no lo hizo? Por lo mismo. El versículo 44 dijo, desatarles y dejarle ir. ¿A quién le mandó eso? A la gente que estaba allí. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere involucrar en su obra. Quiere que salgamos de esa zona de confort. Quiere que demos un paso adelante. Quiere que demos un paso adelante. Dios hizo lo que tenía que hacer. Es sanar, o sea, resucitar a Lázaro que estaba muerto, porque eso el hombre no lo puede hacer. Solamente Cristo sana, solamente Cristo libera y solamente Cristo da fuerza a todo. Nosotros no sanamos ni nosotros liberamos a nadie. Es Cristo quien lo hace, es Cristo. Nosotros hacemos nuestra parte. Predicar el Evangelio, hablar a la gente, esa es nuestra parte, pero Dios es el que sana, Dios es el que salva, y por eso Dios hizo la parte que le correspondía a él y el hombre hizo su parte. Entonces eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, participar en su reino, participar en su obra. Otro ejemplo muy claro y que lo vais a tener mucho más fresco, bueno, como decía, otro ejemplo es pues el equipo de evangelismo de esta iglesia. Lo primero que hace, ¿qué hace el equipo? Ora. En la parte que le corresponde a Dios, se pone en lo que se va a hacer, la actividad que se va a hacer, predicar el evangelio, se pone delante de Dios. Nunca se sale antes sin orar. Y después, ¿qué hacemos? Salimos a la calle, salen a la calle a hablar a la gente, a entregarle esos folletos, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, oraba por las iglesias a las cuales ministró. Él por todas las iglesias, a Éfesos, a Corintios, a Colosenses, él oraba por todas las iglesias, pero no quedaba solamente allí. También les visitó, les aconsejó, les enseñó, les envió cartas, ¿no? Jesús oró por sus discípulos, pero también invirtió su tiempo diariamente con ellos de forma práctica y activa. Está bien orar para que Dios cubra las necesidades de los hermanos, pero también debemos estar dispuestos a dar algo de nosotros para cubrir esas necesidades. Muchas veces la gente viene pidiendo ayuda y muchas veces le decimos, vamos a orar. Está bien, es lo primero, hermanos, confiar a Dios es alma, pero después nosotros tenemos que hacer algo. Y si tenemos oportunidad de hacerlo, tenemos que hacer. Sin mirar a quién ni a quién no. Entonces, hay otro ejemplo, y como decía antes, muchos de ustedes lo saben, que viene en el libro de Nehemías. Los que estáis estudiando el libro de Nehemías, los que estáis haciendo el curso que estamos haciendo, pues seguro que también os habéis dado cuenta. ¿Qué pasó a Nehemías? Que dice que vino una persona, se llamaba Anani, que era uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y Nehemías le preguntó, ¿qué tal por Jerusalén? ¿Qué tal por allí? Y le dijo, mal la cosa, mal.
Dice que le dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Y qué hizo Nehemías? Lo primero que hizo, orar, buscar a Dios. Es lo primero. Versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Versículo 6 dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel. Y el versículo 11 dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Entonces, él sabía su situación de sus hermanos en Jerusalén. Sabía cómo estaban los muros derribados y las puertas quemadas. Y él lo primero que hizo fue orar. Se puso a orar, pero no quedó ahí. ¿Qué hizo lo siguiente? Dar el siguiente paso. Y el siguiente paso fue ir a Jerusalén a construir los muros. Capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, les dije, pues vosotros ya estaban en Jerusalén. Nehemías dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Lo que decíamos al principio, oración y acción. Y ese es la primera bendición que Dios nos da ante nuestras dificultades, ante nuestros problemas. Orar, pero también poner en acción. Quizás algún hermano te ha hecho algún mal. Busca a Dios y luego actúa. ¿Cómo actúo? Voy y le pido perdón. Por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, ¿por qué? Porque Dios quiere que participemos en su obra. Dios tiene poder para hacer las cosas, no nos hace falta a nosotros, pero Él quiere que nosotros nos involucremos en su obra. Por eso, Moisés con la vara hubiera podido hacer, se había hecho infinidad de milagros, ¿cómo no iba a hacer uno más? Pero él, de alguna forma, quiso que el pueblo se involucrara en esa guerra. ¿Y qué pasó? Pues que Josué, al final, ganó la guerra. La segunda cosa de importancia es el trabajo de toda la Iglesia de la unidad para vencer la adversidad. Versículos 11 y 13 del libro de Éxodo, capítulo 17. Hasta el 13. Dice, y sucedía que ya hemos dado cuenta de que Josué se ha ido a la batalla y que Moisés ha subido a la montaña con su vara y que subieron con ellos Aarón y Hur, ¿no? Y dice en el 11, y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, dice que Israel prevalecía, Israel ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, ganaba Amalek, o prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaban. Tenía que ser ya mayorcito Moisés. Bueno, ya sí, en esa época ya era mayor ya. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Sobre esto hay también muchas interpretaciones, pero yo no voy a entrar en ello. Pero si quieren algún día se lo cuento. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Otro principio importante que podemos aprender en esta historia, en cuanto a cómo enfrentar nuestras batallas, es el apoyo que como cuerpo de Cristo somos, de estar unidos en las dificultades. Primera de Pedro 4:10 dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirvan a los demás según lo que hayan recibido.
Mirad, esta historia hemos visto cómo Moisés y Josué tenían un ministerio importante, pero cómo se compaginaban sus dones. Vemos que mientras Josué e Israel peleaban, Moisés oraba en la cumbre de un collado y así prevalecía Israel sobre los enemigos. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, Amalek prevalecía sobre Israel. Pero yo lo que quiero contarles es que siempre en esta historia nos fijamos en Moisés y Josué en sus ministerios. Y todos queremos ser Josué y Moisés, ¿verdad? Y cómo nos gustaría ser como ellos, ¿no? Pero hay otros dos personajes en esta historia que quizás pasamos por alto porque su ministerio no era tan importante que no merece que meditemos en ello, pero hoy lo vamos a hacer. La Biblia describe a los hombres escogidos por Dios como Moisés, como seres humanos con características normales, débiles, que se cansan, que tienen hambre, que pueden rendirse por la carga. Moisés no era un superhombre. Moisés era ya, se cree que era ya una persona mayor y se cansaba, ¿verdad? Era un ser humano como todos nosotros, con características normales, igual, ¿no? Mayor, débil, que se cansaba, que pasaba hambre, que puede rendirse por la carga muchas veces, bajar los brazos porque era mucha la carga que llevaba, ¿no? Así que, ¿qué pasó? Que hubo dos hombres, sus nombres eran Aarón y Hur, se dieron cuenta de la realidad humana de Moisés, que Moisés no era un superhombre, que era una persona como nosotros, como tú y como yo, que aunque era un hombre de Dios, necesitaba de la fidelidad de sus hermanos. Se dieron cuenta que Dios los había llamado para esa hora y los había puesto cerca de su pastor y se percataron de que su pastor necesitaba ayuda. ¿Y qué hicieron? Ayudarle, ¿no? Mirad, Aarón era el hermano mayor de Moisés y era sumo sacerdote, no era tampoco cualquier cosa. Pero a mí que me llama la atención es este hombre, Hur. Hur es un desconocido, sale 3 veces en la Biblia, creo. Es un desconocido que sale de las sombras, nadie le ve, ¿no? Es un hombre que se sienta siempre en las últimas filas de la iglesia, pasa inadvertido por todos, ¿no? Pero que hace un gran trabajo para luego desaparecer en las mismas sombras de las cuales vino, sin hacer ningún ruido. No hace ningún ruido. ¿Qué lección para la iglesia hoy en día? ¿Qué lección para todos nosotros, verdad? Porque no todos podemos predicar grandes mensajes, no todos pueden pertenecer al coro o tocar los instrumentos. Ojalá, ojalá. No todos pueden ser pastores, todos no pueden tener ministerios visibles, pero hermanos, todos somos importantes en la obra de Dios, todos, ¿no? Aarón y Hur se dieron cuenta de cuál era su ministerio. No han sido llamados a ser guerreros como Josué, no han sido llamados a ser intercesores o un pastor como Moisés, pero pueden estar al lado de Moisés, de su pastor, y sostenerle la mano, ayudarle. Dice 1 Corintios capítulo 12 y versículo 22, dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los más necesarios. Hay pastores, Moiséses, que están orando, intercediendo por su iglesia, por sus ovejas, luchando de día y de noche, ¿no? Existen pastores que están manteniendo sus manos en alto, están intercediendo constantemente, se sacrifican y se entregan a veces con dolor, otras veces aún con lágrimas. Como decía Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículos 11, le decía a la iglesia de Éfeso, dice, acuérdate de que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejarles con lágrimas a cada uno de ustedes, ¿no? Porque
ellos, nuestros pastores, también se cansan y necesitan a esos Aarones, a esos Ur, ¿no? Que afirmen sus manos, que afirmen sus ánimos, que conforten sus corazones y que sujeten sus manos cansadas. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos Aarones y esos Ur en la iglesia? Los Aarón y Ur que estamos buscando no tienen que por ser grandes dotes para servir tras un púlpito, no tienen que ser los más aventajados en los estudios de la teología. Entonces, ¿qué es lo que les impulsa a servir a Dios, a esta gente? ¿No? Sencillamente amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Y amar a sus hermanos de la misma manera, o a sus enemigos de la misma manera, ¿no? Estos hombres tenían un don también, no pensé que no tenían un don que Dios les había dado. Pero este don pocas veces le nombramos y muchas veces hasta le dudamos de él, pero viene la Biblia. ¿Saben qué don tenía esta gente? ¿No lo saben? El don de ayudar. El don de ayudar. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 28. Recuerden que Cristo también los necesitó a esos Aarones y a esos Ur, ¿no? Pues le pidió 3 veces a sus discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo, en la noche de su agonía les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Él los necesitó, ¿no? Pero Pablo también necesitó de esa gente, ¿no? Dice, Onesinoforo muchas veces me confortó, me alivió, en 2 Timoteo 1:16. También decía, Lucas está conmigo. También dijo, Marcos me es útil para el ministerio. Pablo también lo necesitaba. Y todos nosotros necesitamos a nuestros hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros, para ayudarnos, para apoyarnos, para levantar nuestras manos cuando el enemigo prevalezca sobre nosotros. Tenemos que estar atentos a eso y saber y sujetar a nuestros hermanos y hermanos para que el enemigo no prevalezca, ¿no? Esta historia nos demuestra, hermanos, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros durante nuestras luchas espirituales. La misma Biblia nos dice que debemos aprender a sobrellevar las cargas de los unos de los otros. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y así cumpliremos con la ley de Cristo. A través de esta metáfora de la necesidad que todos los miembros del cuerpo tienen del uno del otro, nos muestra la necesidad de los creyentes, tenemos la necesidad de ayudarnos y complementarnos en la vida cristiana. De esta forma, apoyándonos los unos a los otros, hermanos, las pruebas pueden ser superadas más fácilmente. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Dice, más valen 2 que 1, pues tiene mejor remuneración por su trabajo. Dice, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que te levante. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Dice que un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Gloria a Dios. El Señor ha dado la victoria, ¿y ahora qué? Ya nos ha dado la victoria. Ya Israel le ha ganado la batalla a Amalek. Nosotros hemos ganado la batalla a Amalek, ¿cuántas veces? Yo muchas. He tenido muchas luchas, muchos problemas, pero Dios me ha ayudado, me ha sacado de todas esas adversidades y seguro que me sacará, porque la gracia de Dios es infinita, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios va a estar ahí ayudándonos. Pero ¿qué hizo Moisés después de la victoria? Se fue a su casa,
se fueron allí a abrazar los unos a los otros. Mirad lo que hizo en el versículo 15. Dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Sabes? A pesar de que Moisés sabía de que su oración era importante, él no fue lo suficientemente necio para pensar que él ganó la batalla o que Josué ganó la batalla. Él dice que edificó un altar, y edificó ese altar como un acto de adoración para testificar de la victoria concedida por Dios. Al edificar un altar y adoró el nombre de Jehová Nisi. ¿Sabéis? Nisi describe una bandera o un estandarte, estandarte, gracias. Mi esposa siempre está para echarme una mano. La idea de que Dios es victorioso en la batalla y esa bandera de la victoria se alzaba en alto. Recordáis que hay muchas veces, muchas películas, muchas cosas que se ve por ahí, cuando se gana una batalla, ¿qué hacen? Ponen como una bandera, ¿no? Que significa de que se ha ganado la victoria, ¿no? Pues eso es lo que significa Jehová Nisi, bandera de victoria. Cuando nosotros hemos tenido una victoria en nuestra vida, tenemos que alzar esa bandera de victoria. El altar es un lugar de encuentro con Dios, donde se le expresa nuestra adoración, gratitud y amor. Muchísimas veces oramos, batallamos en nuestra vida y Dios nos da victoria de muchas maneras, de muchas formas, en sanidad, en documentos, en relaciones, en muchas situaciones, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos levantado ese altar de agradecimiento a Dios? ¿Le agradecemos a Dios cuando Dios nos ha dado una victoria? ¿Cuando Dios ha hecho un milagro? Esto me lo recordó cierta persona que se encuentra aquí. Me dijo, Esteban, ¿has dado gracias a Dios por el trabajo de tu hija? Y me dijo otra cosa que ya no la recuerdo. Pero me dijo dos cosas, ¿verdad? Y eso me hizo pensar, pensar en ello. Oramos a Dios que nos ayude, que nos tienda una mano, pero ¿cuántas veces levantamos ese altar de agradecimiento? ¿Cuántas veces decimos, Señor, gracias por el plato de comida que me has dado hoy? Gracias, Señor, porque me he levantado, porque estoy vivo, ¿verdad? Es importante que tengamos esto en cuenta. El Señor nos va a ayudar en nuestras adversidades, el Señor nos va a echar una mano, El Señor nos pide que nos apoyemos los unos a los otros. El Señor va a estar con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos y levantar esa bandera de victoria en nuestra vida. Tenemos que levantar esos altares en nuestra vida para agradecerle a Dios lo que ha hecho en nuestra vida y lo que seguirá haciendo, ¿verdad? Mirad, en Éxodo 17 vemos los ejemplos del poder de Dios en nuestra vida. Porque no somos nosotros, es Dios en nosotros, pero nosotros no somos, como decíamos antes. Moisés golpeó la roca, pero solo Dios pudo sacar agua. Moisés peleó, pero solo Dios fue quien dio la victoria. Moisés oró, pero solo Dios le dio la victoria sobre Amalek. Aarón y Hur ayudaron, pero solo Dios dio la victoria. Y en todo esto Dios recibió la gloria como tiene que ser. No era que Israel fuera mi bandera, o Moisés, o Josué fueran su bandera. Si es Jehová, ni sí. Jehová es mi estandarte, es mi bandera, ¿verdad? Entonces, terminamos diciendo, ¿oramos y actuamos simultáneamente ante las dificultades? Pero no solamente nuestras dificultades, porque somos el cuerpo de Cristo y nos tenemos que preocupar los unos de los otros. ¿Oras por tu hermano? ¿Actúas también? ¿Le llamas? ¿Le pones un mensaje? ¿Le visitas?
¿Le aconsejas? ¿Les enseñas? ¿Les envías un WhatsApp? ¿Le preguntas si tienen alguna necesidad? Es importante todas estas preguntas que las tengamos en cuenta. Como cuerpo de Cristo, todos debemos apoyarnos en nuestro tiempo, habilidades y recursos y dones para que las pruebas se superen con menos dificultad. Contra más unidos estemos, cuando más nos apoyemos los unos a los otros, las dificultades van a ser mínimas. La palabra de Dios dice que si algún miembro de la iglesia padece, dice que todos los miembros de la iglesia padecen con él. Debemos preocuparnos los unos de los otros, trabajar en equipo. Dios puede hacer milagros en cualquier lado, en cualquier situación y cualquier milagro. Lo ha demostrado 1000 veces, pero Dios quiere que participemos en ellos. Está bien orar y damos gracias a Dios por el ministerio de intercesión que hay en esta iglesia. Gloria a Dios por ellos. Pero Dios quiere también que actuemos. Dios también quiere que salgamos de nuestra zona de confort y demos un paso adelante, ¿verdad? Y igualmente es importante trabajar juntos. Quizás no tengas ese gran ministerio que anhelas. Si la anhelas, dice Timoteo, que si anhelas un ministerio, buena cosa haces. Es bueno anhelarlo, pero si no lo tienes, no te importe. Dios tiene algo especial para ti. Quizás tengas el ministerio. A mí cuando me preguntan, ¿qué ministerio te ha dado el Señor? Digo, el de ayudar. Y lo digo de corazón, hermanos. No lo digo como una vanidad y lo digo para quedar bien y, ¡ay, Esteban, qué! No, lo digo de corazón. Dios me ha dado ese ministerio, el de ayudar, el de tener una mano. Muchas veces no lo hago lo mejor que puedo, muchas veces lo hago peor, no pasa nada, pero Dios me ha dado ese ministerio, el de ayudar. Seguro que Dios te puede dar a ti, también te puede utilizar, pero Dios quiere dar un paso al frente en esta tarde, en esta mañana. Así que debemos preocuparnos los unos de los otros, como se preocuparon Aarón y Hur de esas personas, de Moisés, ¿verdad? Y de esa manera Israel y nosotros podemos salir de esas dificultades grandes, orando y actuando, trabajando en equipo, ¿verdad? Así que, hermanos, a mí, cuando preparé este texto esta semana, Dios me habló. Me dijo lo que debo y lo que tengo que hacer. Espero que también os haya hablado a vosotros y podamos no solamente ser oidores en esta tarde de este sermón, sino que trabajemos juntos. Mirad, quiero terminar contando una pequeña anécdota. Hay un eslogan que usan muchos los partidos políticos. ¿Saben cuál es? ¿No lo saben? Que se utiliza, aquí en España por lo menos, dice, unidos jamás seremos vencidos. Pues yo lo cambio. La iglesia unida jamás será vencida. Pero quiero contarles una cosa. Por otro lado, había un hombre llamado Nicolás Maquiavelo, que era un diplomático italiano, que escribió un libro en el cual hablaba de una frase que se le atribuye a Julio César, que decía, divide y vencerás. ¿No lo han oído? Sí. Él en ese libro daba unas pautas para que a través de la división entre los ejércitos, entre el ejército, podían ganar una guerra, ¿no? Esta estrategia era bastante efectiva, debilitaba a las fuerzas enemigas, dividiéndolas, enfrentándolas a los compañeros y creando divisiones entre ellos. Y él daba unas pautas, decía, se infiltraba en las filas enemigas y había gente que se infiltraba en esas filas enemigas y creaban división, creaban división, hablaban mal de
de uno, hablaban mal de otros, y eso, ¿qué pasaba? Decía, divide y vencerás. Pero nosotros no somos de esos, nosotros somos de esta iglesia unida, jamás será vencida. Buscando una frase de estas, y ya termino, encontré una historia que dice que cuando los españoles fueron a conquistar América del Sur, dice que se encontraron con un ejército muy potente, muy fuerte, eran los incas, y no los podían destruir. ¿Y sabes lo que hicieron los españoles? Ellos estaban mandados por dos hermanos, los incas, eran dos hermanos. ¿Sabéis lo que hicieron? Hablar a uno de ellos del mal del otro, y al otro hablar mal de ellos. ¿Qué hicieron los hermanos? Se separaron, y así pudieron destruir a ese ejército tan potente que eran los incas, y los pudieron conquistar. No nos dejemos nosotros engañar por el diablo, y estemos unidos y trabajando juntos en la obra del Señor. Nos ponemos de pie.